Fromm nació en Frankfurt el 23 de marzo de 1990. Pertenecía a una familia relacionada con el judaísmo ortodoxo, lo cual hizo que durante su juventud se incline a empezar estudios talmúdicos, aunque más tarde prefirió formarse tanto en el psicoanálisis de Freud como el legado teórico de Marx, lo cual le hizo acercarse a las ideas del socialismo y doctorarse en sociología. Fromm participó activamente en la primera fase de las investigaciones interdisciplinarias de la Escuela de Frankfurt, hasta que a finales de los años 40 rompió con ellos debido a la heterodoxa interpretación de la teoría freudiana que desarrolló dicha escuela, la cual intentó sintetizar en una disciplina el psicoanálisis y los postulados del marxismo. Fromm fue un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío-alemán. Durante una parte de su trayectoria se posicionó políticamente defendiendo la variante marxista del socialismo democrático, miembro del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Para Fromm, la principal tarea del ser humano en la vida es darse luz a sí mismo para poder convertirse en lo que realmente es, en alguien más noble, más fuerte y más libre. Fromm concluye que el hombre ordinario con poder extraordinario es el principal peligro para la humanidad y no el malvado o el sádico, lo cual se puede concretizar cuando se combinan en él las tres orientaciones que forman el síndrome de decadencia y que mueve al hombre a destruir por gusto a la destrucción y a odiar por el gusto de odiar. Entre 1957 y 1961, Fromm compaginó su actividad en la UNAM con una cátedra en la Universidad Estatal de Michigan. En 1965 se retiró. Tras unos años de viaje, en 1974 se instaló en Muro Alto, en Suiza. Murió en su hogar 5 días antes de su 80º cumpleaños. Entre las obras más importantes de Erich Fromm están El miedo a la libertad, considerada una de las principales y más importantes obras de Fromm. En este ensayo, el autor trabaja el concepto de la libertad y su significado para el ser humano moderno. Aquí, este pensador analiza el concepto en la sociedad y la caída del ser humano en aspectos que la ponen en crisis. El arte de amar. Uno de los conceptos que Fromm trabaja a menudo es el amor. El autor ahonda en las diversas formas de expresión del amor, tanto hacia la pareja como hacia familiares, amigos o incluso hacia sí mismo. El amor se considera como algo que debe cultivarse y que se transforma con el fin de entender al amado. Una obra de arte en la que la persona ocupa sus energías y que implica madurez y aprendizaje. El corazón del hombre. La tercera de las obras cumbre de Fromm es El corazón del hombre. Aquí, el autor analiza y reflexiona sobre aspectos como la capacidad del ser humano a la hora de buscar placer o provocar dolor, sobre la violencia y la frustración, el amor a la vida o a la muerte, la libertad o aspectos como el complejo de Edipo y el narcisismo. Más allá de las cadenas de la ilusión. Este libro fue definido por el propio Fromm como una autobiografía intelectual con respecto a su pensamiento, relatando algunas experiencias vitales, tales como el suicidio de una joven y la vivencia de la Primera Guerra Mundial, que le marcaron y le hicieron buscar una explicación sobre la irracionalidad, encontrando algunas respuestas en la obra de Karl Marx. La patología de la normalidad. En este libro, el autor trabaja en un aspecto fundamental de su teoría, el hecho de que lo normal puede volverse patológico y lo patológico puede ser lo normal. Para el autor, la patología suele desarrollarse debido al intento de adaptación a lo exigido por una sociedad cada vez más exigente, deteriorando el estado mental de las personas debido a que se nos hace cada vez más incapaces de vincularnos por nosotros mismos a la realidad. Y seréis como dioses. La sociedad actual ha dejado de lado el concepto de Dios, dejando un cierto vacío que provoca la existencia de confusiones entre lo que somos y lo que poseemos. El consumismo propio de nuestra época
Es generado por la ausencia de un sentido vital y una sensación de aislamiento y vacío interno. El arte de escuchar. En los textos de esta obra, Fromm habla de su manera de entender la terapia como un proceso a través del cual comprender a la persona y su inconsciente. Propone que el terapeuta escucha a su paciente con afecto y simpatía, alejándose de las relaciones terapéuticas frías y basadas en lo teórico. Del tener al ser. Fromm propone en este libro que la sociedad actual se encuentra inmersa en una situación en la que el ser es confundido con el tener, de manera que quien tiene más es quien mejor es. Por eso, las personas deben analizar la propia vida y forma de pensar, proponiendo que vivamos teniendo como principales pilares el amor y la razón. El dolor y el sufrimiento son necesarios para llegar a ser sabios, así que debemos olvidarnos del método de la huida para centrarnos en volver a ser. Sobre la obediencia. La obediencia a la propia naturaleza y la desobediencia política son el tema en el que se basa esta obra. El autor indica que el ser humano realizado debe tener cubiertas las necesidades de identidad, relación, trascendencia y pertenencia, criticando las trabas que pone la sociedad para que seamos capaces de cumplirlas. Caer en la obediencia ciega y el totalitarismo puede dañar la integridad de la persona e ignorar el valor de las personas y de la vida. El lenguaje de lo olvidado. Este libro trata de uno de los aspectos que han sido fuertemente analizados por el psicoanálisis, los sueños. En este libro, Fromm pretende practicar en el análisis de los elementos simbólicos de los sueños, ayudándonos a comprender qué significan y cómo pueden ayudar a entender el inconsciente según el paradigma de la psicodinámica. Ética y psicoanálisis. En esta obra, Fromm se plantea la necesidad de aplicar una ética en el mundo de la psicología, considerando que el psicoanálisis ha tenido un gran error al intentar separar en los pacientes lo psicológico de lo moral, ignorando que ésta también forma parte de la persona y sus vivencias. Dicha ética no debe ser autoritaria, como la propia del superyo y la censura, sino que ha de ser humanista y objetivista, basándose en el amor a uno mismo y la autoaceptación y el despliegue de los potenciales. Teorías de Erich Fromm. Teoría del carácter. Todo lo que hemos vivido colabora en la formación de nuestro carácter, producto de las experiencias. El carácter se forma esencialmente por las experiencias de la infancia. Es modificable hasta cierto punto por el conocimiento de uno mismo y por nuevas experiencias. Fromm divide el carácter en dos grupos: orientaciones de carácter productivas y orientaciones de carácter improductivas. Teoría de la familia. Según Fromm, la familia en donde nos desarrollamos tiene que ver con la forma que utilizamos para escapar de la libertad. Tipos de familias. Familias simbióticas. Algunos miembros de la familia son absorbidos por otros miembros, de manera que no pueden desarrollar completamente sus personalidades por sí mismos. Familias apartadas. Su principal característica es su gélida indiferencia y su odio helado. También se encuentra la versión fría. Estilo puritano de la familia. Este tipo de familias propulsa una forma más rápida de perfeccionismo, viviendo bajo reglas, inclusive, más importantes que los miembros. Familia moderna. Se puede encontrar en la mayoría de países desarrollados del mundo. Los métodos de crianza de los hijos es como si fueran tratados como iguales, por lo que cohabitan juntos, y no hay guía adulta. Familias amorosas y razonables. Es una familia donde los padres asumen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a razonar en una atmósfera de amor. Esto permite a los niños aprender a identificar y valorar su libertad y a tomar responsabilidades por sí mismos. Teorías del amor. La descripción de Fromm del amor
productivo se asemeja a la idea de un intenso agrado. Las cualidades que componen la atracción física y psicológica son meramente precondiciones que pueden establecer la escena para formar una relación de amor. Actividades en el amor: querer, responsabilidad, respeto y conocimiento el uno del otro. Tipos de amor productivo: amor a la vida, amor fraternal, amor maternal, amor erótico, amor a sí mismo, amor a Dios. Tipos de amor improductivo: amor a la muerte. La libertad no es otra cosa que la capacidad para seguir la voz de la razón, de la salud, del bienestar y de la conciencia, contra las voces de pasiones irracionales. Conceptos de libertad provienen desde la época del Renacimiento, la Reforma, Revolución Americana y Francesa y Revolución Industrial. Con el paso de los años, hemos venido construyendo nuestra propia historia, pensamientos, sentimientos, moralidad y funciones individuales, pero a la vez con esto hemos alejado la libertad de nosotros. Fromm describe 3 vías que utilizamos para escapar de la libertad, también conocidos como mecanismos de escape. Autoritarismo: buscamos evitar la libertad al fusionarnos con otros, sometiendo o sometiéndonos. Destructividad: el deseo de destrucción de una persona que se ve bloqueado, por lo que éste se dirige hacia uno mismo. Conformidad autómata: aquellos que la utilizan son camaleones sociales, se adecúan al ambiente. Erich Fromm y su teoría sobre el psicoanálisis humanista. Para Fromm, la principal tarea del ser humano en la vida es poder convertirse en lo que realmente es, en alguien más noble, más fuerte y más libre. Fue en los años 40 cuando este psicólogo social decidió romper con la doctrina psicoanalítica con la que trabajaban en el Instituto Social de la Universidad de Frankfurt y renovar por completo la teoría y la práctica a un enfoque mucho más cultural y humano. A continuación, los principios básicos de su teoría. Del hombre biológico mecanicista al hombre biológico social. Fromm manifestó que en ocasiones las figuras más significativas para un niño pueden generarle procesos adversos y traumáticos. El ser humano es libre. Fromm decía que a pesar de que el ser humano está influenciado por su cultura y por sistemas económicos, hay un fin por el que siempre debemos luchar: la libertad. La libertad es algo complejo de conseguir, pero para alcanzarla hay que cultivar la responsabilidad individual y el respeto social. A continuación, las claves para comprender el enfoque psicológico de Erich Fromm. Fromm decía que el psicoanalista estaba obligado a reformular no solo la definición de enfermedad, sino también las herramientas con las que se enfrenta a ella. También decía que la finalidad del profesional es favorecer el desarrollo personal para alcanzar la felicidad de las personas. A la hora de tratar a un paciente, es necesario ver las cualidades y los aspectos positivos de la persona. También decía que el único objetivo del psicoanálisis es facilitarle estrategias para que la persona se integre de nuevo a la sociedad, pero de una manera más fuerte. El psicoanálisis debe ser receptivo a avances de la ciencia, cambios de la sociedad y debe entender la cultura que nos envuelve. Fromm ha pasado a la historia como uno de los psicólogos referentes y más reconocidos del mundo, también por su redefinición del psicoanálisis. Así abandonó el estilo arcaico y ofreció un vocabulario comprensible, transparente y común, que acercó su pensamiento al resto del mundo.